En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nueva jornada informativa. Muy buenos días, ¿cómo están amigos televidentes de la primera emisión del Noticiero de Televen? Bienvenidos. Vamos a comenzar a recorrer parte de la agenda que destaca y jerarquiza en el día de hoy, martes 9 de marzo. Comencemos con una noticia importante, una decisión del gobierno de los Estados Unidos de establecer un estatuto de protección temporal para los venezolanos, no todos, pero sí una cifra aproximada de acuerdo a las informaciones de 320,000. Estatuto de protección temporal por 18 meses, que le da legalidad por ese lapso y les permitirá trabajar y tener, sencillamente, posibilidades de desarrollar diversas actividades en este caso, ¿no? Eso se conoció en el día de ayer, ha tenido diversas reacciones. Evidentemente que en el mundo político nacional opositor la repercusión es significativa. También fue una decisión de los partidos políticos en el Congreso de los Estados Unidos, tanto el demócrata como el partido republicano. Es decir, que no fue de un solo lado la aprobación de este estatuto de protección temporal por 18 meses. Así que ya se conocerán los detalles, cómo aplicar, por ejemplo, para ese estatuto. Hay algunas informaciones que seguramente tendremos en el día de hoy, y en las redes sociales hay algunas notas originales, ¿no? En este caso, bien importantes, que pueden servir de orientación de alguna forma para que los venezolanos que se pueden ver beneficiados de este estatuto puedan tener detalles en ese sentido. Pero a la par del anuncio del Estatuto de Protección Temporal para venezolanos en los Estados Unidos, por una parte de ellos, también el gobierno de los Estados Unidos, a través de voceros vinculados al Departamento de Estado, ratificaron que las sanciones en contra del gobierno venezolano se van a mantener, en tanto en cuanto exista alguna señal, ¿verdad?, de parte del gobierno de Nicolás Maduro, de apertura y flexibilidad en materia de derechos humanos y en materia de transparencia y justicia para la celebración de elecciones en el país. Entonces, se generaban expectativas sobre qué iba a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente también se conocieron, muchos de ustedes lo habrán escuchado, sanciones de parte de la Unión Europea, pero se esperaba alguna decisión de flexibilidad o elasticidad de parte del gobierno de los Estados Unidos. No ocurrió así. Entonces el Departamento de Estado, a través de voceros calificados, dijeron que tienen que haber muestras claras de apertura para entonces comenzar a bajar la presión que ha existido en los últimos tiempos sobremanera en el gobierno del expresidente Donald Trump. Así que hay que estar a la expectativa y por supuesto en el día de hoy pendientes también de alguna respuesta de la Cancillería venezolana que puede surgir, si no ha surgido ya, en cualquier momento. Eso es importante. El tema de la pandemia acá y en el resto del mundo sigue siendo, la información de mayor relieve. Es evidente, en el país continúan creciendo el número de contagios. También, tristemente, hay que reseñar a diario el número de personas fallecidas, 1.391 creo que es el número. En el mundo, se están tomando también decisiones, avanza el proceso de vacunación masiva en algunos países y formas que irán de manera gradual o situaciones que irán de manera gradual también conociéndose alrededor del tema de la pandemia. En América el más preocupante en este momento es Brasil, como ya hemos informado y reseñado para todos ustedes. En Colombia continúa también, como país vecino, es importante el descenso, y por la cantidad de venezolanos que allí viven, el descenso, en este caso, en número de contagios y en números de fallecidos. Por cierto, que tanto las autoridades de ese país como también las autoridades del Perú, donde hay una notable presencia también de venezolanos, ratificaron que los venezolanos que se encuentren en territorio tanto colombiano como peruano serán vacunados con las dosis que sean necesarias en este caso, y las marcas
ya sean las de AstraZeneca, Moderna, Biotech, Pfizer, en fin, Sputnik, la vacuna china. Así que bueno, esa es una buena noticia para los venezolanos que viven en esos países. A la parte de todo esto, también retornamos a Venezuela para indicarles que ayer, a pesar de que había una medida que prohibía la concentración o manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, se realizaron tanto en Caracas como en otros sitios del país. En Caracas, en la capital, frente a la sede del PNUD, eso es en la avenida Francisco de Miranda, allí pues se concentraron un grupo importante de mujeres. La policía de Chacao les sugirió que se separaran por el tema de la bioseguridad. Sin embargo, bueno, realizaron su protesta en este sentido. El gobierno también ha anunciado que va a reforzar las medidas radicales y de hecho en las entradas a las principales ciudades de Venezuela se han colocado alcabalas para vigilar, digamos, y establecer ciertas condiciones para la entrada a cada una de las ciudades. En la capital de la República, en lo que es la autopista Petare-Guarenas, también en la autopista regional del centro, a la altura de Tazón se han presentado alcabalas y también a lo largo pues, del trecho otras alcabalas de vigilancia y en este caso para definir si se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Hay que tener en algunos casos una especie de salvoconducto en este sentido. Así que bueno, vamos con otras informaciones. En lo nacional hay muchas, ¿no? Pero que forman parte de lo cotidiano, el tema que ya hemos mencionado en otras ocasiones, del menudeo, del vuelto, del tema de la transaccionalidad en los dólares, no se consiguen dólares. Ahora hay pues unos nuevos billetes del cono monetario venezolano que tampoco van a servir de mucho, ¿no? Pero pueden ayudar, por ejemplo, para pagar transporte, en fin, algunas cosas que generalmente pues a diario tienen que cancelarse en este sentido. Si nos vamos al tema internacional, en el segmento tendremos algunas informaciones. Una de ellas importante es vinculante con Venezuela, es el caso del colombiano Alex Saab. En este caso, el gobierno de la isla de Cabo Verde, del archipiélago de Cabo Verde, pues sencillamente ha decidido no darle una vez más, negarle una vez más la entrada a ese país del equipo de defensa de esta persona que está detenida allí a la espera de una decisión de tribunales sobre si se le deporta a los Estados Unidos, que está solicitándole por presuntos hechos de corrupción. Entonces esto destaca dentro de la agenda internacional. También el retorno del Papa, luego de esta gira de 3 días por Irak, ya está en Roma. El pontífice de la Iglesia Católica ofreció algunas declaraciones que seguramente reseñaremos también en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, deportes, continúan las ligas, hay partidos de ligas locales en Europa, en el fútbol también pendientes de partidos que se avecinan de la UEFA Champions League, así que bueno, hay que estar al tanto en ese sentido. Bueno, y otras notas, por cierto, de eso seguramente podrá haber alguna reseña en Arte y Espectáculos. La repercusión tremenda, ¿no?, que ha tenido la entrevista al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, realizada por Oprah Winfrey. Bueno, ha habido todo tipo de comentarios, la reseña en la prensa británica. Ayer en el Reino Unido un canal de televisión también la retransmitió, había sido realizada el día domingo. En los Estados Unidos fue su presentación y luego ayer en el Reino Unido, pero hubo repercusiones tremendas, ¿no? Eso por razones del horario y todo eso, por eso se retransmitió, fue ayer en el Reino Unido. Bueno, el Palacio de Buckingham no ha hecho ningún pronunciamiento en este sentido. Las acusaciones, incluso sobre racismo, que hizo Meghan Markle han repercutido muchísimo en la sociedad británica, que siempre ha dado una especie de manto de protección, un gran paraguas alrededor de su histórico reino. Bueno, ahora las cosas se le ponen difícil al reino de Isabel, porque la verdad que las denuncias y lo que dijo también Harry sobre su padre, en fin, hay un hervidero en Inglaterra y en el resto del Reino Unido sobre esta entrevista que ha repercutido pues, en el mundo y seguirá por mucho tiempo también. Bueno, esto en términos generales, amigos televidentes de la primera emisión, son algunas notas que destacan que
A ello vamos a sumarles de inmediato los titulares. Comencemos entonces. Bueno, medidas de bioseguridad serán reforzadas esta semana de cuarentena radical, lo que no quiere decir que el esquema del 7+7 haya sido eliminado. De esto hablábamos antes. En el Perú, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que los venezolanos que se encuentren residenciados en ese país tienen garantizada la vacuna contra la COVID-19. Vamos a algo muy local. Esto ocurrió en el municipio Sucre, sector Lebrún de Petare. Cerraron en la tarde de este lunes, de ayer, la autopista como medida de protesta por fallas en el servicio de agua potable. Vamos al tema internacional, ya adelantábamos algo. Autoridades de Cabo Verde, por cuarta ocasión, negaron la entrada al país a abogados de la defensa del empresario colombiano Alex Saab. Espacio de la entrevista. A propósito del COVID, estaremos, y las medidas que se han tomado, conversando con Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. En arte y espectáculos, el conocido actor Ricardo González, conocido como el payaso Cepillín, falleció a los 75 años de edad. Él es de nacionalidad mexicana. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos ahora los titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, notas que van llegando en el desarrollo de la jornada del día de hoy a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y, por supuesto, el registro que a diario muy amablemente ustedes colocan en redes sociales. Así que, Ricardo y Adrián, con ustedes. Buenos días. Buen día, Carlos. Buenos días, Adrián. Saludos a nuestros amigos televidentes. ¿Listos por acá? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Carlos. Un placer estar con ustedes, señores televidentes. Pues bienvenidos a la primera emisión del noticiero. Sí, señor. Bueno, vamos a comenzar a hacer esa revisión, Carlos, y hay evidentemente pues mucha expectativa, sobre todo por los venezolanos que están en Estados Unidos ante este anuncio que se hizo el día de ayer por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque no fue un anuncio oficial, fue prácticamente oficial, porque se dejó entrever entre los voceros del gobierno de Joe Biden la aplicación de esta medida, ¿no? No es para todos, de acuerdo a la información que veíamos esta madrugada, ellos calculan un número aproximado, creo que lo citaba antes, de 320,000, ¿no? Eso por 18 meses únicamente. Sí, señor. De hecho, hay parte de esa información en la página web del diario El Nacional, y acá señalan que la medida impide la deportación de los venezolanos, les permite trabajar, podría beneficiar a cerca de 300,000 personas, 300,020 personas, y los beneficiarios deben estar viviendo en Estados Unidos desde que se haga la designación, que según entiendo va a ser el día de hoy, martes. Entonces, los venezolanos que estén en los Estados Unidos desde hoy son los que pudieran optar a este beneficio que estaría otorgando el gobierno de los Estados Unidos, que entre otras cosas pues permite a las personas que están allá trabajar. Sí, trabajar y tener un estatuto legal por lo menos y no tener ese temor con migración y todo ello, ¿no? Bueno, ya iremos viendo los detalles de esto y por supuesto las respuestas que puedan haber en nuestro país con relación a este tema. Por lo pronto también vamos a pasar a hacer revisión de otras portadas y de páginas web de diarios de circulación nacional. Tenemos lista la página web del diario El Universal. El titular principal está relacionado con el balance que se hace de los casos reportados por COVID en nuestro país. Ellos publican lo siguiente. Dice así: Venezuela reporta 436 nuevos contagios por COVID. Hay una infografía donde se da cuenta de la mayor cantidad de casos en los estados. En este caso, valga la redundancia, está el estado Bolívar como primero con 188, luego Caracas 68, Miranda 61, Monagas 28, hasta llegar al estado Apure, también el estado Mérida y el estado Portuguesa, donde se ha registrado un solo caso al día de ayer. Se señala que son 206 mujeres y 225 hombres. Hay otros temas, en este caso económico. El Banco Central de Venezuela publicó los sistemas de seguridad que fueron incorporados a los nuevos billetes del cono monetario. A través de su cuenta oficial en Twitter, el máximo ente financiero de la nación publicó una serie de infografías precisando cada uno de los elementos de seguridad correspondientes a los billetes de 200,000, 500,000 y también de 1.000.000 de bolívares. La primera imagen corresponde al billete de 200,000 que posee 9 medidas de seguridad. Allí se especifica
califican. También se hace lo mismo con los billetes de 500.000 y de 1.000.000 de bolívares. Entre otras cosas, pues se señala que hay líneas de seguridad que dificultan la reproducción digital, también un fondo anti-escáner, líneas muy delgadas que dificultan la impresión y digitalización de este billete. Hay también otro tema, en este caso vinculado con actividad presidencial. El Ejecutivo aprobó recursos para programas del Ministerio de la Mujer. Se trata de equipamientos para parto humanizado, dotación de 24 unidades móviles para atención ciudadana, remodelación de refugios y reestructuración de la escuela feminista. Vamos con lo que tiene últimas noticias. Hoy, 9 de marzo, leemos, presidente aprobó recursos para la atención a las mujeres, como acaba de leer Ricardo. Maduro dice que hay que impulsar la red comunal de lucha contra la violencia de la mujer, según se lee aquí en últimas noticias. Mujeres latinoamericanas tomaron las calles y repudiaron la violencia, alzaron su voz por el cese del machismo, la igualdad laboral y repudiaron los feminicidios. Más abajo, Caracas, accesos a Caracas estarán restringidos durante la Semana Radical hasta el 14 de marzo. El país estará bajo cuarentena radical. Amigos, vamos a revisar la portada del diario 2001. ¿Qué nos dice en la mañana de hoy este periódico? Ya se lo vamos a traer de inmediato para todos ustedes. Su titular principal tiene justamente que ver con la medida anunciada el día de ayer por el gobierno de Estados Unidos. Darán frenazo a deportación de criollos en Estados Unidos. El gobierno de Biden dio el sí al estatus de protección temporal o el TPS, que puede beneficiar a unos 320.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. La medida tendrá vigencia inicial de 18 meses y permitirá trabajar y residir legalmente si no se tiene antecedentes penales. También hay otra información internacional vinculada con nuestro país. República Dominicana aceptará pasaportes vencidos de Venezuela. En esta portada hay información que está relacionado con la conmemoración el día de ayer del Día Internacional de la Mujer. Bueno, aprueban petros para el Banco de la Mujer. También economía, billetes nuevos serán útiles para el pago del pasaje y se reseña también la polémica entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y a su esposo y señalan, Meghan pasó su calvario. Vamos con el Meridiano, dice, as bajo la manga. Eduardo Rodríguez es evaluado milimétricamente por el manager de Boston, Alex Cora, para lanzar en el Opening Day en Baltimore el 1 de abril. El jueves será su segunda salida en el Spring Training. Y más abajo la segunda noticia importante que tiene Meridiano, hoy martes 9 de marzo. CR7 ataca. El delantero portugués será la punta de lanza del esquema de juego de la Juventus para tratar de dar vuelta al marcador ante el Porto en búsqueda del pase a los cuartos de final de la Champions. Bueno amigos, primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos en breve con más información. Iniciamos la ronda regional en el estado Carabobo con la portada del diario La Calle. Titular principal, transporte público sigue apagado por falta de gasoil. Hay otros temas internacionales que resaltan. Juez anuló todos los cargos contra el expresidente Lula da Silva. También se reseña, como ya hemos dicho, la polémica entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry. Dicen, Meghan, la princesa renegada, dijo que en la monarquía son racistas. Según lo que se pudo escuchar de esta entrevista, había cierto temor por el color de piel del hijo de los príncipes. Bueno, Estados Unidos aprobó estatus de protección para venezolanos. Violencia entre familias crece en la entidad y aumentarán medidas durante Semana Radical en el estado Carabobo. Esto con relación a las medidas de bioseguridad de prevención del COVID-19. Vamos con el periodiquito del estado de Aragua. Leemos en titulares, en el gran titular principal, sin gasoil en varios estados. El presidente del Frente Unitario de Transporte en Aragua, José Luis Trocel, informó que este lunes circuló menos del 5% de las unidades de la entidad. En el terminal central de Maracay, los andenes estuvieron repletos de pasajeros a la espera de poder trasladarse a sus destinos. Pasan más de 2 horas en cola.
Más abajo, refuerzan control en el inicio de la cuarentena. A la derecha de esta información, Estados Unidos otorgará permiso migratorio a venezolanos radicados en ese país. Arriba, vacunación de maestros inició en Caracas. Representantes del sector denuncian que el plan comenzó a medias en la capital, en tanto padres desestiman que esta medida evite los contagios durante el retorno a las aulas. Y en el cintillo superior, en la parte de arriba del periódico, también hacen referencia a las explosivas declaraciones de los duques de Sussex y nuevo récord, se quebró la marca de peloteros criollos en el sprint training. Vamos a revisar la portada del diario El Luchador que circula en el estado Bolívar. Titular principal dice 188 nuevos casos de COVID en un día. Bolívar está en alerta máxima. Se señala que fueron reforzadas las vigilancias en trochas fronterizas de este estado y la realización de una jornada de desinfección ampliada en Ciudad Bolívar. Hay otros temas, dice acá, sin escuelas aptas y salarios dignos, no hay retorno a clases presenciales. Esto lo dice la Federación de Maestros del Estado Bolívar. Y también se reseña que la mujer venezolana sigue siendo protagonista de los cambios sociales y políticos del país, lo dice la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Adimar Hernández. Vamos al estado Monagas con el diario La Verdad. Abren con esta información, Santaella, 63 pacientes en el UM y 29 en clínicas privadas por COVID-19. Monagas ocupa el tercer lugar nacional con 33 nuevos casos de coronavirus que fueron diagnosticados según la estadística contemplada. La gobernadora Yelitza Santaella informó que en el hospital Dr. Manuel Núñez Tobar hay 54 pacientes con COVID-19, de los cuales hay 3 embarazadas con insuficiencia respiratoria aguda grave. También ingresaron 9 pacientes más con insuficiencia respiratoria. En las clínicas privadas están recluidos otros 29 pacientes. Y también se ve en la primera página de este periódico, Megacola en cuarentena radical. Remo venezolano logró cupo para Tokio y 320.000 venezolanos se favorecerán con TPS en Estados Unidos. Y es momento de revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Para eso vamos a hacer un contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el sector Colinas del Neverí en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui. Quienes habitan en este lugar señalan que existe el colapso del sistema de aguas servidas, lo cual genera el desbordamiento de las cloacas en sus residencias y por esta razón se han generado focos de contaminación y también se registran enfermedades en la zona. Piden pronta respuesta por parte de Hidrocaribe para solventar el problema. Les saludamos desde el estado Bolívar, específicamente desde el Centro de Salud Módulo de Manoa. En este los pacientes han denunciado que está actualmente un brote de garrapatas, lo que ha generado preocupación a la colectividad, puesto a que puede generar la enfermedad de Ehrlichia y propagarse de manera inmediata. A pesar de que ya se dio inicio a las labores de desinfección y limpieza, la colectividad guayanesa ha señalado que es necesario cerrar el centro de salud hasta que esté desinfectado en su totalidad. Habitantes de la comunidad Brisas del aeropuerto en el oeste de la ciudad de Barquisimeto sostuvieron un encuentro con autoridades de la hidrológica, esto para plantear la problemática de la falta de agua potable en la zona que tienen desde hace varios días, situación que ha venido afectando directamente a más de 500 familias de esta comunidad. Nosotros iniciamos la jornada informativa desde la población de Cachamaure en el municipio Mejía del estado Sucre, donde 250 personas fueron beneficiadas con una jornada médico integral. En estas jornadas los beneficiarios recibieron medicina general y asesoría jurídica por parte de la Defensa Pública. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Muy bien, con esta ronda entonces de nuestros reporteros corresponsales hacemos la primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión.
Comenzamos la revisión de la prensa internacional en Nicaragua, portada del periódico La Prensa justamente, y dice así: Ortega mantiene represión a las mujeres. El sumario indica que el gobierno exalta los derechos de las mujeres el 8 de marzo, pero ordena impedirles que protesten en su contra. Más abajo se reseña, por cierto, una protesta y dice: protestan contra la impunidad en casos de feminicidio. Tema económico: banca ha ganado 271 millones en 3 años de recesión económica. Vemos lo siguiente: régimen obtendrá préstamo para sanear el lago de Managua. Vamos a República Dominicana, ahí tienen la portada entonces el diario El Caribe, allí lo tienen. En primera plana, mujeres pierden 501.840 empleos durante la pandemia. De acuerdo a un informe de la Oficina Nacional de Estadística, el servicio doméstico fue el más afectado. Debajo de esta información, Salud cancelará a quienes violen fases de vacunación. Ministro Daniel Rivera anuncia que dispondrá de vacuna a domicilio para ancianos que presenten dificultades. A la derecha, realeza, pues en lo de los duques, acusaciones de racismo estremecen Buckingham. Los duques de Sussex denuncian hostigamiento psicológico por la Casa Británica. Debajo de esta información rinden homenaje a las hermanas Mirabal con motivo del Día Internacional de la Mujer. La Embajada de la República Dominicana en Francia develó en París una placa en honor a las hermanas Mirabal, en un acto encabezado por la embajadora Rosa Hernández. También termina pues la información de esta primera página. En la parte de abajo, constructores de Santiago paralizan labores por alzas de precios en materiales. En la parte superior del periódico El Caribe de República Dominicana, el gobierno reconoce 14 damas por su esfuerzo y trayectoria. Vamos a revisar ahora la portada del diario El País. Circula en Colombia. Su titular principal dice: Cali se alista para proceso de vacunación masiva. Autoridades buscan grandes espacios para vacunar a mucha gente. La gráfica principal da cuenta de lo siguiente: emergencia por lluvias en el Valle de Cali. También hay más información vinculada al tema del COVID-19 y es que, según encuesta que realiza este diario, aumentó la confianza en el proceso de vacunación. Se señala acá, tema internacional: anulan todas las condenas contra Lula da Silva y ofrenda en el Día de la Mujer. Nos vamos a Chile con el Mercurio. Velocidad de contagio en Santiago llega a pic desde mayo y todas las capitales regionales quedan en fases 1 o 2. En tan solo 2 semanas los casos activos en la región metropolitana aumentaron 45%. Desde el jueves, Valparaíso, La Serena y Coquimbo retroceden a cuarentena total. Vemos allí una fotografía. Mujeres se manifiestan en Chile y el mundo para demandar el fin de la violencia hacia ellas y la igualdad. A la izquierda de estas informaciones, cómo operan los protocolos de los colegios ante casos de COVID sospechosos o confirmados en sus comunidades. Exportaciones crecen 41% en febrero, su mayor expansión en 11 años. En Brasil, juez anula todas las sentencias contra Lula y le abre la puerta para que se postule a la elección presidencial de 2022. Debajo de esta información, gobierno intenta superar la resistencia oficialista para lograr que comicios de abril se hagan en 2 días. En la parte derecha del diario, mujer muere tras ser baleada durante una entrevista en Maipo. Y debajo, en la parte de abajo del periódico, pensiones, Hacienda apuesta a apurar tramitación de reforma y que primeros beneficios se paguen en mayo. Vamos a revisar información de Argentina con la portada del diario El Clarín. Lo principal para ellos es un tema de política interna. Dicen: el presidente confirmó que se va Lozardo y reivindicó a Cristina. El antetítulo: la situación de la ministra y más embates contra la justicia. Piden que sea sobreseída. Los senadores oficialistas exigen el sobreseimiento de Cristina por el dólar futuro. Hay un tema internacional. Un juez anuló las condenas de Lula por corrupción y lo habilita para ser candidato. Más abajo, una gráfica, la titulan Marchas con ni una menos como bandera y señalan una concentración que hubo por el Día Internacional de la Mujer el día de ayer en la Plaza del Congreso en Buenos Aires.
Bien, 6:39 minutos de la mañana. Revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé áreas nubladas con eventuales descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Apure, Amazonas y Bolívar. Barquisimeto parcialmente nublado, temperatura mínima de 24 grados centígrados, temperatura máxima 33 grados centígrados. En Mérida, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados, temperatura máxima 28 grados centígrados. En Barcelona, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 y la máxima en 34 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora con el señor Carlos Fernández. Carlos. Bien, vamos a resumir titulares de esta primera emisión. Recuerden, hay algunas notas importantes que ya hemos examinado en la parte inicial, en estos primeros segmentos de la primera emisión del noticiero de Televen. Está el caso del estatus temporal que se le otorga a venezolanos en los Estados Unidos. Hoy se oficializará y se darán mayores detalles de qué tendrían que hacer los venezolanos. Esto le daría legalidad, posibilidades, como decíamos antes, también de trabajo a unos 320.000, es el cálculo. Tendrá este estatus de protección temporal un lapso de 18 meses. Posteriormente, pues no, y a partir del día de hoy, muy probablemente, los que puedan ser beneficiados pues tendrán ese estatus como un elemento a la mano, un elemento muy importante para poder estar allí. Esto abre las puertas en un futuro, según la reseña internacional que tenemos a mano, a que una vez pasado los 18 meses, que es lo que calcula el gobierno de los Estados Unidos, pudieran retornar a Venezuela. Bueno, es simplemente un pronóstico, no hay nada claro ni definido de que esto pueda ocurrir así. A la par, el gobierno de Estados Unidos indica que las sanciones van a mantenerse hasta que no haya muestras claras de parte del gobierno venezolano de apertura, de flexibilidad en temas como derechos humanos y realización de elecciones transparentes y justas. Tema de la pandemia, reseñado también ampliamente. La noticia sigue siendo la noticia del día en lo nacional y lo internacional, las medidas de bioseguridad, las decisiones del gobierno. La semana radical va a reforzarse, esta que transcurre, sobre todo en la movilización de personas y en el uso de, asumir la cantidad de medidas higiénicas que en este caso se han recomendado desde hace ya bastante tiempo. Vamos con temas internacionales. En este caso tenemos la decisión del gobierno de Cabo Verde de negar una vez más, es la cuarta ocasión, a los abogados de la defensa del empresario colombiano Alex Saab para que visiten ese archipiélago. Se está a la espera de una decisión judicial para ver si se deporta hacia los Estados Unidos, que le solicita para enjuiciarle por presuntos hechos de corrupción. También el retorno del Papa, esta nota que tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que desmonta las decisiones anteriores en contra del expresidente Lula da Silva y, como se reseñaba hace un momento, le abre posibilidades, si así lo quisiese, para postularse como candidato presidencial en las elecciones del año 2022. Información deportiva importante, los entrenamientos de primavera en grandes ligas, en las ligas europeas, la UEFA Champions, también tendrán reseña informativa en esta primera emisión. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Claudia Itriago, quien es la directora ejecutiva de Cabeseco, ¿no?, de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Al cerrar tendremos la información de arte y espectáculos. Allí destacan varias notas, una lamentable, la muerte de Ricardo González, conocido como Cepillín, un actor mexicano, el payaso Cepillín, muchos de ustedes lo recordarán, y también repercusiones de lo que ha sido la entrevista que ofrecieron el príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey. Las repercusiones son tremendas, sobre todo en el Reino Unido, así que no se retiren, enseguida estaremos con todos ustedes.
Hoy vamos con las informaciones del día en la primera emisión del noticiero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea otorgar a unos 320.000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos un permiso migratorio, conocido como estatus de protección temporal, que les permitirá trabajar y residir legalmente en ese país. Dos altos funcionarios del gobierno estadounidense adelantaron que la medida de Biden tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse y que solo podrán solicitarla los venezolanos que ya estén en Estados Unidos a fecha de hoy, 8 de marzo de 2021. La medida entrará en vigor hoy martes. Quienes lleguen a ese país después no serán elegibles para recibir el estatus de protección temporal. Los venezolanos residentes en Estados Unidos tendrán 180 días para acogerse a este programa. También fue informado que el gobierno de Estados Unidos mantendrá el programa de sanciones contra el gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para diferentes programas que afianzan la protección a la mujer en nuestro país. El jefe de Estado aprobó un crédito adicional para equipar 200 salas de apoyo gestacional de parto humanizado y lactancia materna nivel nacional por la cantidad de 28.460 petros. También aprobó 8.000 petros para la adquisición y dotación de 24 unidades móviles que servirán para la atención y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El mandatario nacional indicó que es necesario seguir fortaleciendo los planes de educación de lactancia materna, así como la prevención del embarazo en edad temprana. En las últimas 24 horas se registraron 436 nuevos contagios de COVID-19, elevando la cifra a 142.774 casos confirmados en nuestro país. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Yáñez. 431 casos son de transmisión comunitaria y 5 importados, además de 7 fallecidos por esta enfermedad, por el COVID. En el estado Bolívar se presentó el mayor número de contagios en 5 de sus municipios: Caroní con 153, El Callao 12, Angostura 12, Sifontes 10, Cedeño 1. Hasta la fecha, 134.839 personas se recuperaron del COVID-19. Las medidas de bioseguridad serán reforzadas en esta semana de cuarentena radical, lo que no quiere decir que el esquema del 7+7 haya sido eliminado. Los caraqueños coinciden en que se deben mantener los cuidados constantemente. Según el gobierno nacional, la región capital es una de las más afectadas por la llegada de la variante brasileña del coronavirus. Por esa razón, en el estado Miranda quedaron suspendidas las reuniones con más de 5 personas en espacios cerrados. Otra de las medidas tomadas por el gobierno estatal es la reactivación de los hoteles sanitarios, así como el despistaje aleatorio y focalizado en las zonas más afectadas. Específicamente en Guarenas, la alcaldía restringió el horario de trabajo del sector priorizado, de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Encuestados comentaron que tenían la confusión con respecto a la continuidad o no de este esquema, que aún sigue vigente. Yo también estaba confundida porque mucha gente no, que se levantó la cuarentena, otros dicen que no. Creo que a pesar de todas las adversidades siempre hay que cuidarse porque uno nunca sabe la persona que tiene al lado, pues. Oye, bueno, con lo que es el 7+7 sigue, pero a media, porque no todo el mundo está cumpliendo el 7+7. Sobre el cumplimiento de las medidas, los encuestados coinciden en que la salud es lo primero. Por eso aseguran que los cuidados no deben relajarse. Debemos cuidarnos como tal. Con cuarentena o sin cuarentena. Obviamente, cuando ponen las semanas flexibles, la gente se vuelve loca, va a la playa, o sea, hace 1000 desastres. Que use su tapaboca y que se mantengan en su casa, pero no salgan a la calle. Sea en semana de cuarentena radical o en flexibilización, las recomendaciones son las mismas. Si usted está haciendo una fila para sacar dinero o comprar alimentos, mantenga el distanciamiento social y el lavado de manos también es indispensable. Oscar Pineda, Televen.
Nos centramos ahora en Perú. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aseguró que los venezolanos que se encuentren residenciados en ese país tienen garantizada la vacuna contra el COVID-19. El anuncio del ministro surge luego de semanas de detenciones por el incremento de los actos de xenofobia hacia venezolanos que residen allí. Ugarte aseveró que será necesario precisar con la Cancillería peruana la data de las personas que han sido registradas como residentes. De vuelta en nuestro país, un apagón general de 4 horas se registró este lunes en Ciudad Guayana, San Félix y Puerto Ordaz a causa de una falla en la represa de Macagua, donde se ubica la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, ofreció detalles del incidente. A raíz de un despeje de las protecciones acá en Macagua, en el patio de 115, hubo una afectación a nivel de un sector de Puerto Ordaz y San Félix. Está la gente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fuerza de Choque y Corpolep, la Autoridad Única del Tema Eléctrico, con su equipo trabajando. Noguera aseguró que las plantas eléctricas de los principales centros de salud de la entidad funcionaron correctamente, por lo que la falla no tuvo repercusiones en el sistema de salud, aunque sí afectó la distribución de agua en la zona, ya que quedaron fuera de servicio los acueductos Puerto Ordaz Industrial y la estación Golfo. Ninguno de los billetes nuevos que comenzaron a circular en Caracas, ninguno comenzó a circular este lunes a pesar del anuncio del Banco Central de Venezuela. Algunos encuestados aseguran que esas piezas solo servirán para pagar el pasaje y los especialistas advierten que esta medida no tendrá impacto real en la economía. Mientras que algunos cajeros de bancos públicos y privados no abrieron al público, otros lo hicieron, pero no dispensaron las nuevas piezas. Justamente los encuestados señalan que esos billetes perderán su valor en el corto plazo. La depreciación, por supuesto, va a continuar de esa moneda. Pueden salir billetes de cualquier modalidad o de cualquier valor y sin embargo. ¿Qué se puede comprar con cada uno de los nuevos billetes que lanzó el Banco Central? Con el billete de 500.000 solo pagaría el pasaje. Los 3 juntos no llegan ni a $1, así que es insólito, de verdad, no sé, ni siquiera en el blanco los están dando todavía. Consultamos al economista Aarón Olmos sobre este tema. ¿Cuál será el impacto de esta nueva ampliación del cono monetario? Y a la fecha no hemos visto que ninguna de ellas, históricamente registradas todas, hayan tenido algún efecto positivo sobre la situación económica nacional. Vale decir, corregir hiperinflación, revaluar la moneda, cambiar la tendencia tan marcada ya entre 80 y 85% de dolarización o uso de moneda extranjera en el mercado interno. El economista Aarón Olmos considera que la incorporación de estas piezas contradice el lanzamiento del Bolívar Digital, promovido por el propio Ejecutivo. Simplemente viene a contravenir la idea de una economía digital porque se está hablando de emisión de papel moneda. Y un papel moneda que evidentemente por las características que presenta de producción el propio Banco Central de Venezuela no están dadas las condiciones de poder cubrir la alta demanda de moneda de curso legal que hay en el mercado interno. Con la incorporación de estas nuevas piezas, el cono monetario vigente queda conformado por 14 billetes y 2 monedas. Óscar Pineda, Televen. Gracias, Óscar. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó este lunes que las mujeres en América Latina y el Caribe sufren mayores niveles de desnutrición que los hombres. El organismo detalló en su más reciente informe sobre el panorama de la seguridad alimentaria que las mujeres de la región mesoamericana tienen un 13,6% de desnutrición versus el 11,3% para el caso de los hombres para el periodo 2017-2019. Expresan que esta situación es a raíz de la desigualdad económica que existe, por lo que solicitó que se garanticen políticas que promuevan la igualdad de género y procesos de empoderamiento de la mujer para contribuir a su autonomía económica. 6:56 minutos de la mañana, hacemos una pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, 2 sexagenarios fueron asesinados de varias puñaladas. Detalles de esta y otras informaciones en minutos.
Entrando en materia de sucesos, en menos de 12 horas, en diferentes partes de la ciudad, 2 sexagenarios fueron asesinados de varias puñaladas. Los agresores de estos adultos mayores se encuentran en fuga. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche del pasado sábado, cuando Giovanni León, de 67 años, se encontraba en una plaza en el sector Los Rosales compartiendo con un grupo de personas y se presentó un pleito entre un hombre y una mujer. León, al intentar evitar que la dama fuese agredida, fue atacado por el sujeto que lo hirió en repetidas oportunidades. Al menos 4 puñaladas en el corazón, 3 en el dorso y 1 en el cráneo cuando ya había caído al piso a causa de las lesiones. Desconozco que mi padre haya tenido problemas con alguien o en el momento haya sido amenazado. Conozco que estaba defendiendo a una persona, hubo una pequeña discusión y este hombre le arrancó la vida. Detalló que fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Clínico Universitario, donde falleció. En otro hecho, Luis Díaz Padrón, de 69 años, fue hallado muerto dentro de una habitación que ocupaba desde hace más de 20 años en un local comercial ubicado al lado de la vieja fábrica de clavos en la avenida Sucre de Catia. Allí el hombre se ocupaba de ser el celador del comercio. Sus vecinos se comunicaron con el dueño del establecimiento y sus familiares, ya que no lo vieron salir a vender chucherías durante 2 días seguidos, ya que durante las horas del día se dedicaba a la venta informal de productos en Gato Negro. No merecía morir como murió, lo mataron, le dieron puñaladas para quizás robarlo, no tenía muchas pertenencias, nada en su casa, pero de verdad no sabemos por qué sucedió, pero estamos muy conmovidos de la forma en que lo mataron cruelmente. Y esperamos que esto no siga sucediendo, pues sobre todo a nuestros abuelos que están solos, porque mi papá vivía solo. Las primeras inspecciones de la escena del crimen realizadas por la policía científica señalan que se pudo haber tratado de varios sujetos que ingresaron a robar en el local. Sin embargo, no ha sido levantado el inventario para cotejar faltas. Luciana Peña Font, Televen. Fueron detenidos 4 sujetos implicados en una red de abuso sexual y prostitución infantil en Los Teques, en el estado Miranda. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas comenzaron una investigación luego de que 2 jóvenes de 15 y 16 años ingresaran al Hospital Victorino Santaella con un estado crítico de salud, o en estado crítico de salud. Gracias al testimonio de las víctimas, se logró dar con el paradero de los 4 presuntos proxenetas, quienes fueron identificados como Kenia Josefina Key Jiménez, José Alfredo Delgado Díaz, Henry Antonio Morales y Víctor Antonio Mendoza Rivero. Durante la detención fueron recolectados varios preservativos y también se conoció que Morales y Mendoza cancelaban altas sumas de dinero en divisas para sostener relaciones sexuales con las menores. En Carabobo, la subdelegación municipal de Las Acacias del 6CPC capturó a una mujer que se desempeñaba como gerente de una empresa ubicada en la zona industrial Castillito, en el municipio San Diego, quien recurrió a 2 sujetos para perpetrar el robo de más de $21.000 en efectivo a la compañía. De acuerdo a las autoridades, la mujer fue identificada como Jaide Arambulet, señalada por planificar con un mes de anticipación el atraco en el que se haría pasar por víctima para no levantar sospechas. El día del robo, antisociales entraron armados al lobby de la empresa y bajo supuestas amenazas de muerte se llevaron el dinero. Justo cuando la mujer estaba en el proceso de trasladarlo a otro punto en el que se resguarda este dinero. Finalmente, los funcionarios afirmaron la detención de los otros 2 sujetos luego de realizar las investigaciones correspondientes. Fue condenada a 29 años de cárcel una pareja que asesinó y abusó sexualmente de su hija de 4 meses en el estado Mérida. Marielis Pereira y Wilberto Medrano fueron imputados por el delito de homicidio calificado con agravante de haberse perpetrado en una niña. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que los padres de la menor se encuentran detenidos desde mayo de 2019, cuando llevaron a la pequeña al área de emergencia pediátrica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, donde ingresó sin signos vitales. Al practicar la autopsia forense se determinó que la pequeña presentaba signos externos de violencia y abuso sexual, por lo que los médicos denunciaron la situación a la División de Investigaciones de Homicidios del 6CPC de Mérida, quienes realizaron la aprehensión en flagrancia de estos ciudadanos.
De vuelta a nuestra ciudad capital, vecinos del sector Lebrún de Petare cerraron la tarde de este lunes la autopista Gran Cacique Guaycaipuro como medida de protesta por fallas en el suministro de agua. Los vecinos alegan que llevan más de 30 días sin el servicio. Además, aseguran que no han recibido respuesta de Hidrocapital en torno a la falta de agua. Exigen a las autoridades garantizar los servicios básicos en la zona. Los conductores se quejan, o nos quejamos, del estado en que se encuentran varias de las calles del sector Colinas de Bellomonte en el municipio de Baruta del estado Miranda. Huecos, escombros y poca iluminación son algunas de las fallas. Esta zona es frecuentada por los equipos de prensa del noticiero Televen. Según los vecinos, esta ocasión fue propicia para hacer públicas sus quejas sobre el mal estado de algunas vías. Los baches y pavimento roto por el crecimiento de las raíces de los árboles encabezaron la lista de obstáculos que generan daños a los vehículos. El señor Juan Marín precisamente compartió que su carro venía accidentado. Uno de los percances estaba relacionado al sistema de alimentación de combustible por la gasolina, a lo que tuvo que adicionar un mal rato ocasionado por los huecos en la carretera. No para nada. Bueno, imagínate, los cauchos los cambié hoy, se rompieron. Horrible, terrible. Últimamente, por donde pase, aquí en Caracas, huecos en todos lados. Esto perjudica más que todos los vehículos, entonces ahorita no consigues ningún tipo de repuesto. Entonces todo está costoso y para uno cuidar los vehículos, bueno, imagínate. Hay otros daños llamados fallas de borde. En algunas de las curvas más transitadas, son los vecinos quienes se han ocupado de rellenar la vía para evitar que la misma ceda. Esto tiene más o menos 4 o 5 años. Y la misma gente, los mismos vecinos, son los que hemos depositado esos escombros ahí, si no eso ya hubiera llegado hasta allá abajo. En realidad, mira, no sé qué decirte, pero esta no es la forma de mantener un país en estas condiciones. Los conductores se dijeron comprender que se atraviesa un periodo de cuarentena y que por ende muchas de las tareas públicas han sido postergadas. No obstante, estas calles ya mostraban bastante deterioro previamente a la pandemia. Luciana Peña Font, Televen. En el estado de Monagas se preparan para el regreso a clases presenciales con la activación del plan de despliegue de la Fuerza Constructiva Escolar. Así lo informó el viceministro de Obras Públicas, Juan José Gómez. La alcaldía de Maturín, el gobierno bolivariano se encuentra desplegado en aproximadamente unos 70 instituciones educativas a nivel de todo el estado de Monagas, realizando un trabajo importante de mantenimiento, de rehabilitación, de recolección de desechos, de desinfección, de pintura, preparando todo para este regreso a clases controlado. Por su parte, el alcalde del municipio Maturín, Wilfredo Ordaz, resaltó que se encuentran ejecutando todas las labores necesarias para el regreso a clases, enfatizando que el objetivo es garantizar la seguridad de los niños. 7 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, en Brasil, la Corte Suprema anuló las condenas penales contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ya volvemos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en la República de Cabo Verde, donde por cuarta ocasión las autoridades negaron la entrada al país al abogado de la defensa del empresario colombiano Lex Saab. Por medio de un comunicado, el equipo legal de Saab denunció que a su cliente se le está negando el derecho a defenderse, asegurando que la policía está obstaculizando deliberadamente el proceso legal pese a las órdenes judiciales. Los abogados afirman tener todos los certificados de inmigración y salud necesarios para ingresar legalmente en Cabo Verde y todos habían sido revisados antes de embarcar, por lo que la defensa finalmente recalcó que las acciones de Cabo Verde violan todas las normas legales, órdenes judiciales nacionales e internacionales. Nos centramos en Brasil. Un juez de la Corte Suprema anuló este lunes las condenas penales contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, medida que podría permitir que este fuera candidato en las elecciones presidenciales de 2022. Por su parte, el juez Edson Fachin expresó que un tribunal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía autoridad para juzgar al mandatario por cargos de corrupción, por lo que debía ser juzgado nuevamente en los tribunales federales de la capital. Nos vamos a Estados Unidos, donde la selección del jurado del juicio por la muerte del afroamericano George Floyd
que debía comenzar el día de ayer, lunes en Minnesota, se postergó para que el juez del caso reconsidere la exclusión de una acusación de asesinato en tercer grado contra el ex agente de policía Derek Chauvin. Se pudo conocer que la selección del jurado se dificultó por el requisito de hallar personas que conozcan de un incidente difundido masivamente, por lo que ocupará unas 3 semanas, mientras que los alegatos de la defensa y de la fiscalía se han programado para el 29 de marzo. Por cierto que Estados Unidos y Corea del Sur establecieron un nuevo acuerdo para compartir el costo de la presencia de las tropas estadounidenses que pretende disuadir una posible agresión norcoreana. Estados Unidos mantiene alrededor de 28.000 soldados en Corea del Sur. Para el año 2019, los aliados llegaron a un acuerdo donde requería que Corea del Sur pagara alrededor de 924 millones de dólares por la presencia de tropas estadounidenses, pero las negociaciones para un nuevo plan de costos compartidos fracasaron debido a una demanda estadounidense donde se les exigía pagar 5 veces más del monto anterior. Continuamos ahora en Myanmar, donde al menos 3 personas fallecieron en distintos puntos del país tras una nueva jornada de movilización contra la junta militar que ha provocado escenas de tensión en Rangún, donde las fuerzas de seguridad han bloqueado el paso de un amplio número de manifestantes. Por su parte, la Unión Europea reconoció su grave preocupación por esta situación y han pedido a las autoridades que pongan final al bloqueo. Pasamos al Reino Unido, donde los colegios reabrieron sus puertas bajo extremas medidas de seguridad y test masivos luego de casi 3 meses cerrados tras el anuncio de confinamiento nacional. Entre las robustas medidas de los centros educativos se encuentra la adquisición de varios dispensadores de gel hidroalcohólico, la división del patio de zonas diferenciadas por cursos y la obligación de asistir con mascarillas a los centros educativos. El Papa Francisco regresó este lunes de su viaje de 3 días a Irak y confirmó que viajará a Hungría para el final del Congreso Eucarístico que se tiene previsto para el próximo mes de septiembre y prevé ampliar además su visita a Eslovaquia. Agregó que su próximo proyecto podría centrarse en el Líbano. El Deportivo Lara y el Santos medirán fuerzas este martes en la segunda fase previa de la Copa Libertadores de 2021. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA inhabilitó por conducta inapropiada hasta el 30 de junio de 2021 al rumano Sebastián Coltescu. La tenista Garbiñe Muguruza avanzó a la segunda ronda del torneo de Dubái. El serbio Novak Djokovic se convirtió en el número 1 histórico al llegar a las 311 semanas como el mejor clasificado en el ranking mundial de la ATP. Consumir 2 porciones de fruta y 3 de verduras diarias disminuye los riesgos de mortalidad, según un estudio realizado por el equipo de investigaciones de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Durante las investigaciones se analizaron los datos de 2 estudios con información de la dieta detallada de más de 1.000 personas o 100.000 personas adultas que fue recopilado entre 1984 y 2014. Además se evaluaron la información sobre la muerte en 26 estudios con datos de casi 2 millones de personas en 29 países del mundo. Más notas de salud. Científicos de la Universidad de California sugieren que una sola proteína podría desempeñar un papel enorme en el aumento de peso. David Ruggiero y sus colegas de la universidad encontraron que los ratones en los que la actividad de una proteína llamada EIF4E está disminuida, ya sea genética o farmacéuticamente, ganan solo la mitad del peso que otros ratones. Incluso si todos los ratones comen una dieta rica en grasas, la proteína EIF4E juega un papel fundamental encontrándose en todas las células del cuerpo y forma una parte clave de un complejo que se une a cada hebra de ribosomas y por tanto se cree que el EIF4E es esencial para la producción de todas las proteínas.
La Organización Mundial de la Salud aconseja dejar la mascarilla o tapabocas de tela en agua hirviendo durante al menos 1 minuto antes de volver a utilizarlo. Las recomendaciones fueron hechas este jueves en la publicación de su informe epidemiológico semanal. El texto indica que de las 3 cepas del tapabocas, las 3 capas del tapabocas de tela, la anterior, que es la que se encuentra en contacto con la boca, debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno y la exterior debe ser de este mismo material o de un poliéster resistente a la humedad. El organismo advirtió que usar 2 tapabocas de tela a la vez puede conllevar ciertos riesgos que podrían dificultar la respiración de quien lo lleva. Investigadores concluyeron que la educación sexual de los menores de edad debe comenzar desde el jardín de infancia. Alonso Castillo, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos ofrece el reporte. 30 años de información analizada por 2 investigadoras de Montclair State University descubre que el enfoque de la educación sexual son las enfermedades y el embarazo. De acuerdo a su análisis, la evidencia indica que entre más temprano se aborden estos temas, mayores las probabilidades de tener relaciones sentimentales y sexuales basadas en el respeto, en la dignidad y en el consentimiento, dijo Lisa Lieberman, una de las autoras. En términos de desarrollo de relaciones saludables, aceptación de la diversidad de género, prevención del abuso infantil y la construcción de relaciones saludables. En la mayoría de los países, la educación sexual generalmente comienza en primaria o en secundaria. Y a juicio de Eva Goldfarb es muy tarde, ya que para tener relaciones saludables, las bases deben asentarse desde temprana edad. Discusiones sobre la integridad corporal. Puedo decidir quién me abraza. Tú decides quién te abraza y cómo manejo si me dices que no quieres que te abrace. Esto prepara el escenario para conversaciones posteriores sobre el consentimiento sexual. Encuestas revelan que en Estados Unidos, la mayoría de padres de familia abogan por una educación sexual integral. Sin embargo, el enfoque es muy limitado y llega de forma tardía, afirmó la experta. Todo el mundo quiere que sus hijos estén a salvo del abuso sexual. Todo el mundo quiere que sus hijos puedan desarrollar relaciones saludables, tener un buen sentido de sí mismos y desarrollar habilidades de comunicación. Resaltaron la necesidad de comenzar con conceptos fundamentales que sean apropiados para el desarrollo de los niños. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Tim Cook asegura que Apple está trabajando en algo que superará por mucho al iPhone. Dicen que en los próximos años el móvil va a pasar a tener un papel secundario en el mundo de la tecnología, así que, como es lógico, los fabricantes de smartphones buscan nuevos mercados para no perder presencia en la industria. Sin embargo, se está especulando sobre las novedades que estrenará el iPhone 13, pero el CEO de Apple ha reconocido públicamente que la compañía está trabajando en algo que superará con creces al iPhone en términos de importancia. Una gerente de Amazon demandó a la empresa por racismo sistemático en las oficinas corporativas, pese al compromiso del director ejecutivo Jeff Bezos de luchar contra el racismo. Charlotte Newman, que es jefa de desarrollo comercial de Amazon Web Services y tez negra, dice que la compañía sufre de un patrón sistemático de discriminación insuperable, señalando que la empresa contrata a personas de color para puestos inferiores y los promueve más lentamente que los trabajadores blancos. Además destacó que fue objeto de acoso. Por su parte, Amazon, con sede en Seattle, afirmó que investiga los reclamos, señalando que se esfuerzan por una cultura equitativa y no toleran la discriminación. Google anunció que desaparecerán las cookies de manera definitiva de Chrome. El tema de la privacidad en Internet ha obligado a Google a modificar sus políticas con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, la empresa reconoce que los proveedores se aprovechan para ofrecer otro tipo de herramientas. Parte de ello es el desarrollo de Flock, una herramienta con la que Google pretende reemplazar eficazmente las cookies de terceros. El objetivo de Chrome es que no sea necesario sacrificar la publicidad ni la monetización para que los usuarios tengan una experiencia privada y segura con su navegador. La plataforma musical SoundCloud remunerará a los artistas en función del tiempo de producción.
se convertirá en abril en la primera plataforma musical en remunerar a los artistas de acuerdo al tiempo durante el cual son escuchados. El director general de SoundCloud mencionó que ya la compañía había hecho la petición hace años y celebró ser los primeros en aportar esta innovación en apoyo a los artistas. La plataforma alemana, al igual que su competencia Spotify y Deezer, cuenta actualmente con un controvertido sistema de remuneración basado en las reproducciones totales que favorece a las grandes estrellas. Por ello, el nuevo sistema busca beneficiar a casi 100.000 artistas independientes. 7:30 de la mañana, momento de una nueva pausa para publicidad en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Claudia Itriago, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Volvemos en minutos. Está con nosotros Claudia Itriago y es la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales de Cabeseco. Y bueno, hay temas, Claudia, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros, que tienen que ver evidentemente con este estado de emergencia, esta situación de coyuntura, el tema de la pandemia. Qué duro ha sido para los centros comerciales, siempre ha sido desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora con el tema de la pandemia pues se ha hecho mucho más serio el asunto. Correcto. ¿Cómo se está trabajando en este sentido para mantener a flote una fuente de empleo muy importante y generadora de recursos, evidentemente? Sí, bueno, ya vamos a cumplir un año en este tema de trabajo de... Estado de alarma el 13 de marzo del año pasado. El 13 de marzo, de hecho, los centros comerciales de manera voluntaria cerraron y cancelaron todos sus eventos que tenían para ese momento, para ese fin de semana. Y a raíz de ahí, bueno, fue aprender a trabajar en un escenario completamente nuevo para todos. Ha sido de verdad un momento bien desafiante, pero bueno, logramos en el mes de mayo tener ya incluso todo lo que es un manual de bioseguridad, que se le dio a todos los afiliados de la Cámara e incluso se presentó ante el Ministerio, y a raíz de la presentación de ese manual de bioseguridad logramos que este sistema una semana sí y una semana no. Sin embargo, como tú bien lo dices, ha sido bastante desafiante y bastante difícil, ¿no?, operar bajo estas circunstancias. Ahora, en esta semana radical, por ejemplo, ¿qué especificidad tiene en los centros comerciales como orientación? Nada, nosotros volvemos a lo que era el principio, pues semana radical son los sectores, los rubros permitidos en esto, y el pick-up y delivery en temas de restaurantes, en temas de comida, cero aglomeraciones, nada de eventos. Es un poco, ojo, es un poco como ya veníamos trabajando, pues, sí. ¿ok? Ahora, por la experiencia ya de casi un año, Claudia, que ha transcurrido esta circunstancia, ¿hay algunas recomendaciones, algunas sugerencias ustedes tienen para el Ejecutivo, para el Gobierno? ¿Alguna orientación particular? Plantearles, mira, ¿cómo podemos hacer para, en medio del drama que vivimos, poder sostener los centros comerciales y sus locales, desde luego? Sí, definitivamente este tipo de sistema 7+7 no nos conviene. Entendemos que hay una situación, un lineamiento completo desde el Ejecutivo, porque uno también tiene que ser empático con esas decisiones, pero definitivamente no nos genera la operatividad o la coherencia de operatividad que debe tener un sector. Además que teniendo un horario amplio puedes tener amplitud o sea, tú puedes llegar a cualquier hora al centro comercial. En cambio, con un horario restringido tenemos más aglomeraciones, menos control de cómo uno puede manejar la gente que está dentro, porque al fin y al cabo tú sales de tu trabajo y ¿a dónde te diriges? A un centro comercial porque está abierto, porque tienes que hacer varias diligencias, porque aprovecha. Entonces nosotros que estamos solicitando, obviamente, eliminación del 7+7, sino una operatividad continua y amplitud de horarios, ¿no?, para poder trabajar.
Y es posible hacerlo manteniendo lo que es toda la normativa de bioseguridad. Ustedes han hecho proyecciones en ese sentido, me Claro, claro que es posible porque también hay que tener algo, ayer lo conversaba, hay que tener algo presente. Lo que es el tema COVID está demostrado que depende de la conciencia que tengamos cada uno de nosotros, del cuidado que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Mucha gente incluso se ha contagiado dentro de su propio edificio, porque no hay una conciencia colectiva, una conciencia ciudadana, ¿no? De si te sientes mal te quedas en tu casa, el uso correcto del tapaboca, el lavado de manos, el tema de la distancia. Entonces, las medidas son básicas para todo, en todo lugar, no solamente en un centro comercial, en todo lugar. Entonces, nosotros sí consideramos que podemos hacerlo, que podemos manejarlo, y vuelvo y repito, al evitar aglomeraciones, puedes tener mayor control. Ahora, ustedes, a título de esta proximidad del primer año del estado de alarma, ¿han hecho algún balance de cuál es la situación real, objetivamente hablando, de los centros comerciales en este momento? Bueno, la verdad es que si nos comparamos... Ha sido muy irregular, presumo, sí. Claudia, ¿no? Yo no tengo por supuesto ningún estudio fidedigno, algo que me demuestre cómo ha sido el comportamiento completo de los centros comerciales. Es más que cada centro comercial es distinto y tiene una dinámica distinta. No, y los de Caracas, los de Valencia, los de Maracaibo, los del interior del país sí se están viendo bastante afectados. De hecho, esta semana pude conversar con Zulia, con la zona andina. Todos, y de verdad sí se están viendo afectados, no solo por un tema de pandemia, porque se nos olvida que no es nada más un tema de pandemia, es un tema de falla de los servicios, del alto costo de los servicios, del transporte, etcétera, etcétera. Entonces todo eso afecta la operatividad de un centro comercial. Claro. Sin embargo, bueno, todavía seguimos siendo los preferidos para ir a pasear, los preferidos para ir a comprar. Cuando yo comparo nuestro gremio aquí a nivel internacional, la recuperación de las visitas de nosotros en diciembre fue altísima versus otros a nivel internacional. Entonces es que el venezolano disfruta sus centros comerciales, ¿no? Los hace suyos, de hecho. Entonces eso es importante a considerar, porque también yo creo que venimos con un año bastante fuerte, como lo fue el 2020, y las expectativas es que el 2021 mejore, o por lo menos lograr recuperar parte de lo que no pude hacer durante el 2020. Esa es la expectativa de la gente, de todos prácticamente. Entonces, eso es bueno considerarlo. Ahora, cuando ustedes han planteado en forma pública, y desde luego me imagino también, Claudia, en privado al gobierno, la necesidad de flexibilizar todo ello, ¿no ha habido una respuesta clara en ese sentido? No, hemos sido hemos tenido mucha receptividad de parte, sobre todo del Ministerio de Comercio, quienes se han acercado bastante a nosotros, y no hemos tenido todavía una respuesta favorable, y bueno, ahorita entramos en otra cepa, y yo creo que esto es algo de irnos sentando e ir hablando para ver cómo vamos a tratar ahora este nuevo... Sí, porque ahí lo que habría es que ser verticales, ¿no? Si se flexibilizara, se anuncia para la Semana Santa una flexibilización en condiciones especiales. Bueno, pero si se verticalizaran las cosas, pudiera también en ese sentido dar una mayor elasticidad, no solamente para los centros comerciales, en general para la economía. Exacto, eso es lo que queremos, porque sobre todo tú lo acabas de decir, la economía. Ayer estaba reunida con un grupo y lo que me decían es que la economía está parada, la economía tenemos que reactivarla, porque esto nos va a acompañar por el tiempo que logremos. Mira, puedes estar segura, y es la proyección que hacen los especialistas, como en esta pasada semana nos decía el doctor Julio Castro, esto va para largo y para todo este año 2021 hacia el 2022. Exacto, entonces yo creo que sí hay que llegar, hablamos mucho de la nueva normalidad, en realidad todavía no estamos ni siquiera normales, porque no es normal que tú trabajes una semana sí, una no, eso no es normal, pues para una economía no es productivo. Estamos en una segunda ola o una tercera. Exacto, ya estamos entrando en lo que es una segunda cepa, no sé si va a ser ola, pero por lo menos una segunda cepa aquí, y seguimos tratando de llegar a esa normalidad. Bueno, Claudia, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y vamos a retornar, conversamos con Claudia Itriago, quien es directora ejecutiva de Cabeseco, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Continuamos conversando con Claudia Itriago. Claudia,
que aquí en el interín hablábamos del tema monetario. ¿Cómo se está manejando la situación? ¿Tienes alguna información en ese sentido en los centros comerciales, con la transaccionalidad en dólares, los bolívares, en fin? Yo creo que desde el año pasado que empezó el tema del dólar a circular, digamos que abiertamente, ¿no? Este año ya estamos más familiarizados con el tema de bueno, cómo se está manejando. ¿No? Como dicen. Sí, el tema es el vuelto, exacto, porque como yo digo, bueno, yo no voy a un cajero a sacar dólares, yo saco bolívares si estoy en un cajero, ¿no? Es obvio. Entonces, sí, ya está más flexible, ya se han buscado otras vías. Es que, Carlos, el comerciante de verdad venezolano es bastante... Él improvisa en la marcha y lo hace bien, ¿no? O sea, trata de no quedarse en el sitio atacado de qué vamos a hacer, no, ellos van evolucionando y es algo que yo siempre digo en las declaraciones, ¿no? Que de verdad el sector va según la dinámica que se le presenta. Claro. Un detalle con centros comerciales, los que poseen ese tipo de instalaciones, cines y teatros. En ese sentido ha comenzado un proceso lento, pero al parecer seguro, ¿no?, de mantenerse. Sí, era uno de los sectores que nos faltaba activar, por lo menos la parte de cine, teatro. Hay pocos centros comerciales que tienen, aquí y en el interior del país podría decir que hay 5 o 6 centros comerciales que tienen teatro dentro de sus instalaciones. Pero han logrado adaptar sus protocolos, aparte que quien va al cine tiene doble control, porque tiene el control del centro comercial más el control que realiza el cine. Entonces ha sido bastante, de verdad, desafiante poder activar la industria del cine, entender que apenas vas a tener un 40% de ocupación en la sala, y en algunos casos 30, correcto. Entonces ha sido un protocolo bien chévere que ha llevado la gente de los cines, que nos ha traído después de 10 meses, porque ellos estuvieron de 10 a 11 meses parados, casi un año, se lograron reactivar. Sí, a mí lo que me llama la atención es, como tú mencionabas en el segmento anterior, que el venezolano tiene una tendencia a identificarse con su centro comercial. Es algo ya histórico, pudiera decirse, porque la gente busca el centro comercial como un punto de referencia, punto de reunión, en fin, lo que fuese, ¿no? Y trabajar en ese sentido es importante. La gente lo extraña cuando los centros comerciales trabajan a media máquina o en fin, tienen dificultades. ¿Han pensado de alguna forma cómo promover más la figura de los centros comerciales en medio de este drama? Sí, aquí lo importante es entender que el centro comercial es una sinergia entre el desarrollador del centro comercial y el comerciante, ¿no? Entonces, parte de lo que se está haciendo muy de aguas adentro es motivar al comerciante, aquel que todavía no se ha reactivado, a que se reactive durante su semana. Sí, hay mucha irregularidad en eso. De repente abres una semana cuando, no por radical, sino flexible, a lo mejor en otra no la abres, siendo exacto, flexible entonces ellos tienen que entender que, entonces empieza es que no viene gente, es que hay gente, es que no viene gente, pero todo es como un infinito, ¿no? Porque si tú no abres, tampoco va a venir la gente, si la gente no sabe si tú estás abierto, tampoco viene. Entonces, desde la Cámara estamos muy encima de eso para poder ayudar y cooperar a nuestros afiliados, el mercadeo de cada centro comercial, ¿no? Claro, obviamente, pero ayudarlos y apoyarlos y sobre todo reactivar a ese comerciante que todavía no se suma a la dinámica que tenemos actual, sabiendo que Dios mediante más adelante podamos llegar a otros acuerdos más favorables para poder la apertura completa de los centros comerciales. Entonces es un poco eso, ¿no? Es un poco entender la sinergia, que todo es un ecosistema, como siempre lo he llamado yo, y todos dependemos de que ese ecosistema funcione perfecto para que se tenga la movilidad necesaria de gente. Fíjate, se me ocurre preguntarte, Claudia, la situación del empleo que generaban 560.000 empleos. Generaban, ahora se han perdido muchos empleos. Se disminuyó el 30% a nivel general. Unos lograron aguantar y de verdad que los felicito a aquellos que realmente lograron aguantar, pero bueno, era algo inevitable. Y eso era una de las mayores preocupaciones que teníamos con los cines. Los cines representan 20.000 empleos. Entonces, oye, es un empleo que utiliza el universitario. El trabajar en un centro comercial es un empleo del que estudia, del que utiliza el universitario, porque puedes tener diferentes turnos, porque puede ser hasta tu primer empleo. O sea, entonces, eso era una de las mayores preocupaciones que teníamos, cómo aguantar, cómo seguir corriendo.
Tuvimos una disminución del 30%, no lo hemos medido este año, eso fue hasta el año pasado. Este año hay que medirlo, yo creo que este año se reactivó nuevamente y ahí vamos a ir levantando números. Y en cuanto a cierre y apertura de locales comerciales, ¿tienen algún promedio también? Sí, tenemos un promedio ahorita elevado a nivel nacional. ¿Qué es elevado? Que normalmente yo manejo números de desocupación del 8 al 10%. Bueno, ahorita tengo de un 12 a un 15%. E incluso, pero es a nivel nacional, ¿no? Hay unos que no están, unos que no se observa de la desocupación. Quizá pero más en el interior, ¿no? En el interior del país, de verdad que tenemos un tema, vuelvo y repito, en el interior del país tenemos estados que están regulando los cortes eléctricos por 7 horas. Ese es otro detalle el transporte es gravísimo, el tema del transporte, nos afecta yo creo que a todos a nivel nacional, donde yo escucho hay un problema de transporte, de verdad, porque no llegan, no hay suficiente, no hay efectivo, no hay sencillo, etc. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? Es la pregunta que es bastante difícil, nosotros estamos trabajando, incluso, vuelvo y repito, estamos a la orden del Ministerio de Comercio, de sentarnos a hablar, a ver cómo podemos resolver, porque prácticamente está, no mueve la economía el tema del transporte, pues, no está colaborando. No, sí, definitivamente. Bueno, gracias por toda esta información, ¿no? Con este perfil sobre el tema de centros comerciales que es tan importante. Claudia, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Muchísimas Así gracias. que nos vamos a una pausa al regreso del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días amigos, sean todos bienvenidos a nuestra sección de arte y espectáculos Lo Actual. Soy Cinzia Francisquielo y les estaré acompañando en este recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y @CinciaFD en todas mis redes sociales. Y la mañana de hoy tenemos que dar inicio a las informaciones con una lamentable noticia, y es que falleció el reconocido payaso Cepillín. Este actor de nombre Ricardo González abandonó el plano terrenal a sus 75 años de edad, según lo confirmó su hijo al programa Sale el Sol, quien indicó que sufrió un paro respiratorio. Sus hijos pudieron despedirse de él diciendo que le dieron palabras de tranquilidad y a los 10 minutos se les fue. También agradecieron a todos por sus muestras de cariño. Recordemos que este domingo fue ingresado a terapia intensiva tras sufrir insuficiencia cardíaca y neumonía. Minutos después se informaba que sería intubado y, por supuesto, desde Lo Actual deseamos paz a su alma y mucha fuerza a todos sus familiares, amigos y fanáticos. Tenemos que cambiar radicalmente a otras noticias, y es que David Schwimmer dice que el rodaje de la reunión de Friends comenzará en un mes. La anticipada reunión de la serie, que se tuvo que retrasar por la pandemia, comenzará a rodarse en poco más de un mes, según reveló el actor David Schwimmer, que interpretaba a Ross Geller en una entrevista de radio. El actor también dijo que finalmente han encontrado una manera de rodar de forma segura y habrá una porción de ello que filmarán en exteriores por los protocolos de seguridad. Recordemos que Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, LeBlanc y Matthew Perry debían haberse reunido para este especial que se emitirá en la plataforma HBO Max en el pasado mes de mayo de 2020, pero la pandemia del coronavirus retrasó el proyecto en numerosas ocasiones. Medios estadounidenses apuntaron que cada uno de los actores cobrará entre 2.5 y 3 millones de dólares por participar en esta reunión. Y ahora les contamos que Eddie Murphy protagoniza Un Príncipe en Nueva York 2. Este actor, productor y guionista está en la película dirigida por Craig Brewer, la secuela de la popular comedia de finales de los 80, que ya se estrenó de manera exclusiva en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Recordemos que han pasado exactamente 33 años desde el estreno de la primera parte de este film, que llegó a los cines en 1988, convirtiéndose
convirtiéndose en todo un fenómeno al conseguir una recaudación en taquilla de casi $300 millones en todo el mundo. Ahora Eddie Murphy y parte del reparto original regresan con una comedia que prometen que será aún más alocada que la anterior. Y avanzamos en materia de cine para contarles que la nueva película de Fast and Furious se retrasa por tercera vez. La novena... Y ahora les contamos que Netflix le dio luz verde a una serie de Stephen King. El catálogo del gigante del streaming sigue ampliándose con la creación de nuevas películas y series. Y hace poco el servicio online dio luz verde para adaptar a serie un clásico de terror del maestro Stephen King de la mano de los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things. Titulado como El Talismán, estará producido también por Steven Spielberg. Según informa Deadline, el seriado estará producido por Amblin Television y Paramount Television Studios junto a un guión escrito por Curtis Wynn, guionista de otros proyectos como Narcos, The Walking Dead o The Leftovers. Asimismo, El Talismán cuenta la historia de Jack Sawyer, un niño de 12 años que emprende una aventura épica en un viaje por carretera para salvar la vida de su madre al borde de la muerte. Para eso intentará encontrar el talismán, una poderosa reliquia que no solo puede curar a su madre, sino que puede salvar al mundo. Y continuamos hablando de series porque ya está disponible el tráiler de la segunda temporada de Lupin, el ladrón de guante blanco más famoso. Y en materia musical les contamos que la cantante Dana Paola estrenó el video musical de Hasta Vencer. Esta artista mexicana presentó el audiovisual de la canción. Amigos de Lo Actual, llegamos al final de nuestro recorrido por lo más destacado en materia de entretenimiento. Tengan todos un bonito día. Bueno, y de esta manera concluimos, amigos, esta primera emisión del Noticiero de Televen, invitándoles a seguir en nuestra sintonía, pendientes de las próximas emisiones, pendientes de la agenda, seguimos en cuarentena radical y también pendientes de alguna respuesta que pudiera surgir, por ejemplo, de Cancillería frente a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener las sanciones. Bueno, Ricardo y Adrián. Bueno, nos esperamos entonces a las 12 del mediodía en la emisión meridiana. Un gusto compartir con ustedes a esta hora. Que tengan un feliz día.